Buenas noches, compañeros de estudio y tutor. Mi nombre es Alejandro Díaz y de acuerdo con la lectura del artículo del tiempo, si el petróleo ha bajado, ¿por qué la gasolina no? Yo creo que el valor de la gasolina es muy costoso para nosotros los consumidores, ya que somos un país productor y por ende no lo importamos. Somos productores, debería ser mucho más económico aquí interno. También hay que ver la otra cara de la moneda, que, que, este, que esta gasolina pues debe dar una ganancia, una utilidad a todos los de la cadena, desde los productores como Ecopetrol, las refinerías, el transporte, los productores de etanol, hasta el dueño de la estación de servicio, pues él debe pagar su local, o sea, la estación de servicio, pagar sus empleados. Todos deben ganar, pero ¿quién saca la mayor ganancia? La mayor ganancia la saca pues el Estado con su 80% de las acciones de Ecopetrol, adicional también gana por los impuestos que tiene este, este valor. Bueno, pero ¿a dónde se va todo este dinero? Pregunta, ¿a dónde se va este dinero? Bueno, pasando a temas más amigables, ¿por qué se debe estudiar la economía de un país? Bueno, estudiar la economía de un país nos ayuda a comprender el mundo en el que vivimos y nos da las herramientas para tomar decisiones, comprender también las posibilidades y las limitaciones de la política económica. Pues la economía nos puede ayudar a comprender el mundo en que vivimos, permite también entender las medidas que toman los gobiernos y pues puede dar una opinión en esas cuestiones pues, que nos afectan. En este caso, pues el alza, eh, el alza exorbitante del precio de la gasolina como tal. Anexo las fuentes eh, donde tuve, tomé lectura para hacer esta actividad. Saludos, buenas noches, espero comentarios. Mi nombre es José Félix Santana. Esta es mi opinión con respecto al tema del precio de la gasolina en Colombia. Parece tema de nunca acabar lo de la caída del precio del petróleo. Nos afecta a todos, si es verdad, puesto que es la principal fuente de energía del planeta. Estoy de acuerdo en bajar el precio de la gasolina, pero debemos ser realistas. Nuestra economía no está preparada para afrontar el déficit petrolero. Las regalías han sido cuantiosas y las principales fuentes de desarrollo, pero ¿hasta dónde se van usando correctamente? Son varios factores que afectan el precio del barril de petróleo y por esto también el de sus derivados, como la gasolina a nivel global. El punto crítico es no ver otras alternativas de energía, sino pretender obtener los beneficios económicos a como dé lugar. Pero hay países que ya cuentan con una visión de crear nuevas fuentes de energía, logrando así autosuficiencia, porque con orgullo se dice, Colombia tiene una economía sustentable y creciente y sí hay plata, pero no está saliendo su mayoría de comercio y exportaciones o negocios, sino de pobres improvisadas reformas, impuestos y bajos salarios, es decir, pocos ingresos y beneficios para las familias colombianas. Ahora, ¿por qué es importante el estudio de la economía de un país? Pues es importante en primera medida porque afecta directamente a la población y también incide en la relación con los demás países, algunas veces con repercusiones globales. Por esto el estudio es importante porque ahí mismo se generan planes, se dan respuestas, se toman decisiones políticas, se modifican los presupuestos. Buenas tardes compañeros, profesor. Mi nombre es Julio César Ángel Ricardo
y paso a hacer mi intervención en el foro de debate. ¿Apoyo o rechazo a subir o a bajar el precio de la gasolina en Colombia? Entonces yo en lo particular sí lo apoyo. Apoyo a que se baje el precio de la gasolina siempre y cuando el gobierno nacional intervenga y no permita que las regalías que deja la venta de gasolina se vayan para Ecopetrol y en especial a sus grandes directivos como ganancias para ellos. El ingreso al productor, es decir, la plata que le entra a Ecopetrol, no puede aumentar a costa de la disminución de la tasa de la gasolina que se logra bajar. Los impuestos que paga la gasolina se distribuyen entre el gobierno nacional y los gobiernos departamentales, pero al mismo tiempo aumentan las ganancias de Ecopetrol, ya que desvían parte de estos impuestos a ellos aumentando sus ganancias, cuando el derecho es que si bajan los impuestos, entonces las ganancias de la gasolina se distribuyan entre el gobierno para sus obras y para los departamentos para que también puedan lograr mejoras para el pueblo. Al bajar el precio de la gasolina, entre otras cosas, deberían bajar los precios del transporte a todo nivel, tanto el transporte público como el transporte de carga, los cuales básicamente son pagados por el pueblo. A la larga somos los que terminamos pagando la gasolina. Si baja el precio de la gasolina, automáticamente debería bajar el costo de vida, el IPC y la inflación, lo cual beneficia a la gente del común. Por todo esto, yo estoy de acuerdo con que se baje el precio de la gasolina. Bueno, aquí en esta tabla podemos ver cuáles son los componentes para calcular el precio de la gasolina, los cuales utiliza el gobierno. Vamos a hablar de un galón que vale 7.800 pesos. Entonces, si nos damos cuenta, los rublos que más pesan para que el gobierno fije el precio de la gasolina están los ingresos al productor, que es Ecopetrol, es decir, de 7.800 pesos, el 51% le ingresa a Ecopetrol, es decir, 3.978 pesos. Esto es muy alto si tenemos en cuenta que el petróleo el petróleo en Colombia está bajando y nosotros no importamos o mejor dicho, Ecopetrol no importa el petróleo para fabricar la gasolina, lo fabrica con el petróleo que extrae aquí en nuestro territorio. Por eso el 51% es muy alto para Ecopetrol. Otro de los rublos que hace cara a la gasolina es el 26% que salen de los impuestos, tanto territorial como nacionales. Estos impuestos también están muy altos. Estoy casi seguro que si el gobierno lograra bajar estos dos rublos, el precio de la gasolina lograría bajar y tendríamos una gasolina muy buena, de igual calidad y muy barata. Ahora bien, ¿por qué es importante estudiar la economía de cualquier país? Entonces, sabemos que la economía es la ciencia que estudia los recursos, la creación de riqueza y la producción, distribución y consumo de bienes y servicios para satisfacer las necesidades humanas. Entonces, es importante estudiar y entender la economía de cualquier país, más del nuestro, ya que nosotros debemos tener en claro en qué se gastan los gobernantes nuestros aportes, nuestro dinero. Tenemos que tener claro cómo estamos ante el mundo, cómo están nuestras riquezas, cómo nos ven los demás si tenemos una buena economía. En la noticia que acabamos de leer sobre los precios de la gasolina y el petróleo, vemos cómo el juego de los precios que hay entre la baja del precio del petróleo y el alza o incremento en el precio de la gasolina influyen en el equilibrio que se debe tener para tener una buena economía, que sea sustentable, capaz de sostener un país. Vemos cómo este juego de precios deja de tener gran impacto en el costo de vida, en la inflación y en el Producto Interno Bruto. Si el país tiene una economía bien manejada, controlada, puede convertirse en una gran potencia, pero si ocurre lo contrario, su misma economía lo puede llevar a ser un país endeudado en donde su desarrollo será muy limitado. También es importante tener clara la economía del país para saber en qué campo se puede invertir y para obtener ganancias que mejoren nuestra calidad de vida. ¿Sube o baja la gasolina?
¿Cómo se distribuye el dinero del precio de la gasolina? Hablamos, el 52% va al productor, que en este caso es el Copetrol, el 6% al productor del coal, el 5% al transporte de productos y terrestres, el 4% al margen del distribuidor mayorista, el 7% al minorista, el 1% a la pérdida por evaporización y el 25% a pago en la sobretasa nacional. Si analizamos la distribución del 100%, donde el 25% del costo equivalen a los impuestos, brindando así la mayor utilidad y el único productor de combustible del país. Esto constituye un monopolio. Una de las principales razones es, primera, es el descalabro fiscal que tiene el gobierno, es muy alto, esto debido a la burocracia y a la corrupción. Otra posible es porque es uno de los rubros más altos que percibe el gobierno en la economía nacional. ¿Por qué es importante la economía en un país? Establece una relación en la producción y distribución de bienes. La buena administración de los mismos ayuda en el incremento y la satisfacción de las necesidades de la población. Asimismo, inferirá en su desarrollo futuro y capacidades competitivas en diferentes ámbitos en su relación con otros países.